chiquitinos, ¿eh? Al Madrid no. Si era el Barça, si era el típico de la noche. Don Juan. No. No. También blanca. Blanca.
prima. Ah, no, estoy mota, oh. Estoy mota. Ya lo que acelera esto, Tapi. Ya lo que sopla esto. La pajarina ahora, ¿eh? Es un bonito. Bueno, pues aquí seguimos. El coche que está... Se lo dije yo un día. Oye, que me lo dices en cubierto. No, no, estaba en cubierto. No, no, estaba en cubierto. Jesús Fernández Tano, campeón de Italia en la categoría de capitán. Que ganó varias marcas del campeonato de España. Tapi, fa 12. Con los coches carrozados, como veis, ahí está uno de los...
De Gijón. Rally Príncipe de Asturias, cuando corría con un Seat Córdoba World Rally Car, fue un accidente muy grave, el cual salió dañado físicamente, pero se recuperó. Hoy es un gran piloto que sabéis que lleva el coche cero en el Campeonato de España de Rally de Asfalto. Una imagen de la Santina, de la Virgen, porque Maru Vázquez está para acompañar a diferentes pilotos. Coches que tienen baqueta, asiento a la derecha, mientras los van colocando y los preparan, haciendo ochos. Ahí lo tenéis, un Escort MK2, Juan Cordiales haciendo maravillas con ese coche maravilloso. En ese coche espero montarme yo algún día. Me hace muchísima ilusión. Con un Tannen que en el año 1981, copilotado por David Richard, fue campeón absoluto del mundo de rallies con un coche de estas características, como recordarán los buenos aficionados, sobre todo los más maduritos, con publicidad de Rothman, aquel coche de Ari Batanen. Un coche precioso, una obra de arte que Juan Cordiales y su copiloto René estuvieron construyendo durante 4 años, y el resultado saca